mundo, consolidarse como una plataforma de integración al mundo. Para ello era necesario que este bloque pudiera negociar acuerdos comerciales y generar vínculos como bloque con otros países. No es, digamos, es conocido por todos que la alianza había llamado o ha llamado, llama constantemente la atención de la comunidad internacional, y había muchos países interesados, eso se ve en el número de observadores que tiene la alianza, en crear vínculos comerciales con la alianza como bloque. Ya no hablamos con Perú, con Chile de manera individual, con Colombia y con México, sino como bloque. Y en ese sentido la figura de Estado asociado lo que busca es generar este relacionamiento comercial entre la Alianza del Pacífico, los 4 países como bloque, con aquellos países que quieran asociarse comercialmente a la Alianza del Pacífico, buscando consolidar a la alianza como un bloque de integración. Ya en la lámina hay mayor información sobre cómo se da el proceso, que es a través de invitación. Se puede invitar a un país, a un tercer país a ser candidato a Estado asociado, o cualquier otro país puede solicitar a la Alianza del Pacífico ser Estado asociado. Para ser Estado asociado, podemos pasar a la siguiente lámina. Básicamente lo que se requiere es que un país logre un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio con la alianza como bloque. Es decir, en esta primera etapa venimos negociando con Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda, que son los 4 países que le han solicitado a la Alianza del Pacífico ser asociados a la alianza. Es decir, Australia quiere tener un TLC con el bloque de la Alianza del Pacífico, y los mismos los otros 4 países. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué características tiene esta negociación? Podemos darle siguiente, no sé si están desapareciendo los cuadros. Gracias. ¿Qué característica tiene la negociación de este tratado de libre comercio que busca la alianza con los asociados? Se busca que sean acuerdos de libre comercio profundos, modernos, amplios, es decir, que cubran todas las materias, que cubran los temas arancelarios, de obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias, inversiones. Es decir, la Alianza del Pacífico, si se va a asociar con un país, tiene que ser a través de un acuerdo de libre comercio profundo y moderno. Hasta el momento hemos tenido cerca de 8 rondas de negociación con los candidatos a estados asociados, con los países que ya mencioné previamente. No hemos logrado concluir las negociaciones comerciales con estos países, es decir, todavía no hay ningún país que formalmente sea estado asociado a la Alianza del Pacífico. Podemos ir al cuadro que está en la parte final. Sí. ¿Por qué no se ha logrado? Y digamos, acá es bueno explicar un poco la dinámica de cómo se dan estas negociaciones y por qué ha sido un desafío para la Alianza el lograr consolidar la figura de Estado asociado. Primero, porque esto implica un doble nivel de negociación, dado que la Alianza del Pacífico negocia como un bloque, requiere, antes que ponernos de acuerdo con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, ponernos de acuerdo entre nosotros. Y muchas veces el ponernos de acuerdo entre los 4 países es muy complicado, porque los 4 países tenemos intereses y sensibilidades distintas. Y esto se potencia o se hace más evidente cuando tenemos que negociar con terceros países, ¿no? Voy a poner un ejemplo, digamos, hipotético, para que quizás pueda graficar un poco mejor esta situación. Como alianza vamos a negociar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, con Australia. Australia quiere que los países de la alianza eliminen los aranceles a los lácteos, y es posible que el Perú quiera eliminar los aranceles. Es hipotético porque la industria láctea quiere insumos, pero es probable que un segundo país, voy a poner un ejemplo hipotético, Chile, decida que no se deben eliminar los aranceles a los lácteos, porque ellos tienen una industria que quiere proteger su mercado. Es un ejemplo hipotético. Entonces ahí vemos en este ejemplo cómo es muy difícil, es un desafío constante consolidar una posición como bloque en estas negociaciones con los estados asociados. No quiere decir que sea imposible, pero sí hay un doble nivel de negociación, ¿no? No va Chile solo a negociar, no va Perú solo, no va Colombia solo, vamos como bloque, y eso hace que sea mucho más complicado. Hay distintos niveles de ambición en distintos sectores. El contexto político en toda negociación siempre es un desafío, ¿no? Siempre hay que tomarlo en cuenta, y eso ha ocurrido durante estas negociaciones. Mientras negociábamos con estos países, 2 de los miembros de la Alianza del Pacífico han tenido cambios de administración. Esto nos ha ocurrido a nosotros, al Perú, cuando hemos negociado TLCs, que ha habido en medio de algún TLC cambio de gobierno. Y esto siempre, inevitablemente, dilata un poco las coordinaciones al interior del país.
Si estamos negociando como bloque, lo que le dilata a un país, lamentablemente va a afectar al resto. Entonces, los cambios de administración que han habido, tanto en México como en Colombia, han hecho que el proceso de negociación con los asociados ciertamente sea aún más desafiante para la Alianza del Pacífico. Y una expectativa de resultados en el corto plazo. Como comentaba, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en la Alianza del Pacífico, y la Alianza del Pacífico ha sido vista como un bloque eficiente que en muy poco tiempo se consolidó como un bloque. Entonces todos los demás países que negocian con nosotros también esperaban que en la negociación con ellos podamos concluir prontamente. Sin embargo, se han visto que es muy difícil porque los demás países que corresponden a otros continentes, con otros intereses, con otras realidades, se ha evidenciado que la negociación no necesariamente va a ser tan eficiente como fue entre los 4 países que estamos en la misma zona geográfica, que compartimos el mismo idioma, que nuestras culturas son similares. Digamos, se ha evidenciado que no era tan fácil replicar esa expectativa de concluir la negociación de corto plazo. Sin embargo, estamos aún los 4 países comprometidos en esta negociación. Hay algunos temas todavía pendientes, como en toda negociación, complejos, estamos todavía en un proceso de reflexión interna como alianza para definir nuestras posiciones en todos los temas de la negociación. Y el objetivo final, como les digo, y quizás para cerrar mi intervención, es sí consolidar a la Alianza del Pacífico a través de estos TLCs como una plataforma de integración relevante en el comercio mundial, que ya no solo sea visto como un bloque de 4 países, sino de 4 países que pueden relacionarse como bloque con el mundo. Creo que eso sería todo para explicar la situación de la figura de Estados asociados. Muchas gracias al señor Gerardo Mesa, jefe de negociaciones. Me dicen que tiene uso de la palabra la señorita Elba Rodríguez. Es asesora del Viceministerio de Comercio Exterior. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación y una felicitación especial por el tratamiento del tema de Alianza del Pacífico, que en la realidad de nuestros países es de gran relevancia. Yo tengo para hablar sobre el tema de Ecuador, y de hecho tenemos a un Ecuador muy activo en estos últimos tiempos, pero quiero un poco retrotraerme a los antecedentes del acercamiento de Ecuador a la Alianza del Pacífico. En oportunidad que el presidente García, en octubre del año 2010, propone trabajar con miras a que en el Pacífico se conforme un área de integración profunda en la que se asegure la libertad de circulación de los bienes, servicios, capitales y personas. También es invitado a Ecuador a ser parte de esta Alianza del Pacífico, como también lo fue Panamá. En esa oportunidad, Panamá contesta que no estaba todavía en condiciones de hacer ese acercamiento y no se tiene una mayor respuesta por parte de Ecuador. No obstante ello, en el año 2013, Ecuador solicita ser Estado observador, es aceptado como Estado observador, pero a diferencia de otros países con los cuales, siendo Estados observadores, hemos tenido algún contacto, hemos tenido desarrollo de algunas acciones, Ecuador se mantiene básicamente como observador. Es recién a mediados del año 2018, cuando se produce un cambio en la administración, que Ecuador remite una primera comunicación señalando que está viviendo una nueva etapa, que manifiesta su interés en integrarse a la Alianza del Pacífico y que comulga con los objetivos fundacionales de este grupo. No manifiesta, no precisa cómo es que quiere integrarse a la Alianza del Pacífico. Hay un Consejo de Ministros justo por esos días, y esto era un mes antes de que se desarrolle la cumbre de Puerto Vallarta. Deciden los ministros invitar al presidente de Ecuador a la cumbre de Puerto Vallarta. El presidente no va, pero va el ministro de Comercio, quien precisa que su interés es básicamente ser considerado Estado asociado, y que esperan que en la cumbre de Puerto Vallarta, y esperaban que en esa oportunidad se dé el lanzamiento de esta condición. No obstante eso, y si ustedes ven con detenimiento la declaración de Puerto Vallarta, en la cual también se trata el tema de la solicitud de Corea, hay un matiz en el señalamiento de lo que dicen los presidentes. A Corea se le señala como candidato a Estado asociado, mientras que a Ecuador lo que se dice es, se ve con beneplácito este interés de Ecuador de ser
Estado asociado, pero se dice que iniciemos de inmediato un proceso de análisis conjunto y contactos empresariales entre tanto de la Alianza del Pacífico como Ecuador. ¿Por qué este paso intermedio, por ponerlo de alguna forma? Acuérdense que nosotros veníamos de un Ecuador con gran cantidad de restricciones. Colombia y Perú, en el marco de la Comunidad Andina, habíamos sufrido, por decirlo de alguna forma, gran cantidad de medidas que habían afectado el comercio, habían muchas salvaguardias, se había hablado de sustitución de importaciones, se había hablado de cambio en la matriz productiva. Entonces se quería tener un pleno conocimiento de cómo era la política que Ecuador estaba implementando para poder iniciar un proceso de negociación. Posteriormente a la cumbre de Puerto Vallarta hay una reunión de viceministros. En esta reunión de viceministros se queda en que va a haber una reunión técnica para analizar todos estos temas, que de hecho se lleva a cabo en noviembre del año pasado, y en esa oportunidad Ecuador expone muy detalladamente su política comercial. Dice que ha dejado de lado la sustitución de importaciones y el cambio de la matriz productiva, y resalta muy enfáticamente algo sobre lo cual hemos estado conversando hace un momento, que ha declarado en moratoria la emisión de reglamentos técnicos, así como una revisión de todo lo que habían venido promulgando. ¿Por qué? Porque habían usado los reglamentos técnicos como mecanismos para prohibir las importaciones. En menos de un año emitieron como 800 reglamentos técnicos que lo único que hacía era que los exportadores no pudieran acceder al mercado ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, Ecuador hace una presentación incluso de los acuerdos que estaba negociando en esos momentos con otros países y señala que tenía una política de apertura y de inserción en el contexto mundial y que le interesaba mucho la Alianza del Pacífico. Aclara también que si bien ellos han presentado su interés para ser candidatos a estados asociados, su fin último era adherir a la Alianza del Pacífico, y que se habían ido por esto de estado asociado porque pensaban que podía ser un proceso más rápido y que podía facilitar la segunda etapa de adhesión. En ese sentido, se culmina esa reunión con Ecuador. Hay una información de los técnicos elevada a los viceministros. Ecuador insiste en el mes de enero de este año en que quiere ya empezar un proceso de negociación, quiere que ya se le dé una hoja de ruta para este proceso de negociación. En el mes de marzo ha habido una reunión de viceministros en la cual se ha evaluado todo este avance que ha habido desde Puerto Vallarta hasta ahora y todos los señalamientos que Ecuador ha estado manifestando, y en este momento lo que tenemos estamos analizando las alternativas. Entonces, Ecuador insiste en que puede ir por un lado o por otro, por estado asociado o por la adhesión. Los países estamos evaluando. Una de las alternativas es que si es estado asociado, lo que procedería es la negociación de estos acuerdos comerciales de altos estándares, pero si es la adhesión, lo que podría hacerse es lo que significa propiamente la adhesión, adherir a los instrumentos, y esta adhesión podría incluso hacerse en dos etapas. Primero, con la suscripción de un acuerdo de libre comercio, y ese acuerdo de libre comercio, si está pensando en la adhesión, debería ser prácticamente exacto al protocolo que la Alianza del Pacífico tiene entre sus miembros. Eso daría la ventaja de que, por ejemplo, que en el caso de México, que México no tiene un acuerdo de libre comercio, que es una condición para adherir, ya tendríamos los cuatro un acuerdo de libre comercio, y en el propio proceso de adhesión ya se tendría ese instrumento negociado, y quedarían para negociar los otros instrumentos. Entonces, en este momento estamos, como les digo, en una etapa de evaluación. Tenemos unas reuniones el mes de mayo próximo, en la cual elevaremos las conclusiones de esas reuniones al Consejo de Ministros, que también es en el mes de mayo, y para ver qué qué respuesta se le puede dar a Ecuador. Lo que es resaltante de esta situación, tanto de los estados asociados como este acercamiento de países que quisieran adherir, es que lo que genera es
un señalamiento de la expectativa que la Alianza del Pacífico sigue generando. En este momento tenemos solicitudes de Corea, que ya está como candidato a Estado asociado y que siempre se le ha dicho a Corea que el proceso se iniciará en el momento que termine la negociación con estos 4 países con los cuales se viene negociando. Hong Kong también ha hecho ha mandado una comunicación formal, China también ha tenido conversaciones, pero lo que se les viene diciendo es que en estos momentos lo que queremos es hacer una evaluación de cuáles son los pasos que se tenga que hacer para una nueva etapa de negociaciones con nuevos países. Lo que somos conscientes es que debemos de continuar en esta etapa, porque acordémonos que en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico lo que tenemos como uno de los objetivos es convertirnos en una plataforma de proyección al Asia-Pacífico, y creo que este tipo de acercamientos, este tipo de acuerdos es lo que nos haría posicionar y dar cumplimiento a ese objetivo. Entonces, solamente finalizar señalando que estamos en una etapa de evaluación de este proceso concreto con Ecuador, que Ecuador aparenta haber dejado de lado toda esta política que nos hizo tanto daño al intercambio comercial en años pasados, y que ellos están muy deseosos de iniciar en la mayor brevedad este proceso. Muchas gracias. Gracias, señora Elba Rosa Rodríguez. Somos compañeras de colegio, aplicadísima era de terror, aplicadísima, 20. Doy la palabra a quienes desean tomarla. Al congresista Luz Salgado. Agradeciendo por esta información, porque desde ayer casualmente teníamos esta inquietud. ¿Cómo vamos con un acercamiento hacia un país que es vecino, que está dentro del Pacífico y que no lo podríamos saltar, y menos mal que han cambiado sus condiciones políticas, porque eso era lo que no nos dejaba ni siquiera mirarlos con buenos ojos? Sería, digamos, ¿qué pasos tendríamos que ahorrar para poder incentivar a que sean los países observadores, ¿no? Como un poco para medirlos. ¿Tenemos que ser muy estrictos para darles la condición de observador? Creo que tratándose de un país tan cercano, y sobre todo que tenemos que incentivar que sus cambios los haga rápidamente, porque lo que nos interesa es que ellos cambien, que modifiquen más rápido sus normas. Y debemos aprovechar esta coyuntura. No sabemos qué le pueda venir de aquí a 4 años con un nuevo presidente, y de repente volvemos atrás. Porque en esto de la Alianza del Pacífico también tenemos que estar pendientes de cómo se dan los cambios de los gobernantes. No a todos les interesa de la misma forma. Hemos estado conversando con eso casualmente ayer con los colegas mexicanos, y le hemos dicho que vamos a tratar de ayudar para incentivar, primero desde el Parlamento, que ellos ganen más adeptos, para luego reclamar y hacer público. O sea, para eso servimos los parlamentarios. En esta diplomacia parlamentaria que podemos avanzar con nuestras declaraciones, tenemos acceso a medios de comunicación, podemos hablar de los beneficios que otorga hacia nuestras poblaciones, y que el pueblo se entere a través de su parlamentario, no necesariamente a través de los canales de gobierno. ¿Qué pasos podríamos ahorrar, si se quiere, pensando que tenemos que aprovechar el tiempo en que tenemos una mejor coyuntura con este país? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Salgado. Por supuesto, acá, infaltable, acá el senador, Saba. Jorge Saba. Gracias, Presidenta. Bueno, escuché que dos preguntas. Uno, se entiende que Estado miembro solamente pueden postular países que están en el eje del Pacífico, o podría ser otro país. Es una pregunta. En relación a Estados asociados, escuché que Hong Kong había solicitado serlo. Pregunto si Taiwán también podría postular, dado que es
el principal inversionista en China continental. Lejos, más de 700.000 millones de dólares están invertidos por la isla de Taiwán en China continental. Entonces, me preguntar también si pudieran ser estados asociados. El Rosa. Gracias, Presidenta. Gracias por las preguntas. Respecto a lo señalado por la congresista Salgado, efectivamente es conveniente aprovechar la coyuntura y tener de asociado a un país tan cercano, vecino en el caso de Perú como Ecuador, ¿no? Y consolidar el proceso de apertura que está teniendo en este momento, que eso es lo que se trataría con un acuerdo de estos estándares como es de la Alianza del Pacífico. O sea, como yo señalé, en principio hay alternativas. Si es Estado asociado o si es Estado miembro, y si es Estado miembro, si es en una etapa o es en dos etapas. Si es Estado, si por donde se va es por ser Estado asociado, en realidad, después de la evaluación que al interior de la Alianza se tenga que hacer y después de finalizado el proceso que se tiene con estos 4 países, no debería ser una negociación larga en la medida que ya tienes que el acuerdo resultante de estos 4 países debería ser prácticamente el objetivo de los acuerdos posteriores que se vayan a firmar. Si nos vamos por el Estado miembro, en que tendrían que adherir a todos los instrumentos, tenemos uno de los instrumentos, es el protocolo adicional, que es el acuerdo de libre comercio entre los países de la Alianza. Un proceso de adhesión lo que significa es aceptar prácticamente todo. Lo que nosotros pensamos, y no es algo que se haya conversado, que incluso ese todo lo que implicaría es, lo que siempre se negocia es la parte de la oferta de servicios, inversiones y compras públicas, que cada uno tiene distintas medidas. Pero en la parte de bienes, que también es algo que suele negociarse bilateralmente, en la Alianza del Pacífico ustedes saben que al finalizar la negociación se logró un 92% del universo arancelario común, con lo cual deberíamos aspirar a que esa área común entre los 4 sea un área común en el nuevo, con lo cual todo eso acorta lo que es un proceso de negociación, porque negociar todo el universo arancelario versus negociar un 8% del universo arancelario debería ser más corto. Entonces tenemos necesidad también de tener muy claramente definidos cuáles son los instrumentos a los que tendría que adherir Ecuador. Y estos son exámenes internos que se están haciendo, se le ha encargado al grupo de asuntos institucionales que haga todo un paneo de todos los instrumentos que tendrían que adherir para que cualquier proceso pueda ser en el menor tiempo posible. Respecto a los Estados miembros, ha tocado un tema sensible. Hong Kong incluso no es un Estado, ¿no? Es una economía. Entonces, hay un tema jurídico detrás, porque los lineamientos para estados asociados, dice estados asociados. Entonces, habría que hacer un análisis y ver si es posible que los lineamientos actuales que están dados por una decisión del Consejo de Ministros cubra este país, o, de ser el caso, no lo cubre, o, de ser el caso, modificarlos, ¿no? Entonces, pero toda esta evaluación se quiere hacer una vez que se culmine este proceso de los 4 países, que de hecho nosotros habíamos pensado que debería haber sido más corto y está siendo más largo de lo esperado, por un poco lo que Gerardo más o menos señaló, ¿no? Pero sí, la evaluación se va a hacer caso a caso. Una de las cosas que se ha dicho es que tendríamos que tener, para que el proceso de negociación no sea muy largo, estudios de factibilidad previos para ver dónde están las sensibilidades que pudiéramos tener con un posible socio, con un futuro contraparte en una negociación. Gracias. Le dejo la palabra con esta Luz Salgado, que quiere hacer una pequeña interrupción, Presidenta. Sabemos la sensibilidad que hay casualmente con el tema de China y Hong Kong, y ambos quieren ser asociados. Entonces, China está enterada de las intenciones de Hong Kong, me imagino. Perdón. Taiwán, ¿no? Taipei. Taiwán. Sí. Taiwán. Hong Kong también es una economía, sí, claro.
Claro. ¿Ha hecho algún comentario China continental? Gracias, congresista. El acercamiento de China no es un acercamiento formal todavía, ha tenido acercamientos, conversaciones. El que sí nos llegó una carta fue Hong Kong, y al que le hemos contestado una carta es Hong Kong, en este señalamiento de que estamos en las evaluaciones y que queremos terminar. Como les digo, probablemente la experiencia y el recorrido en este proceso de negociación nos va a hacer tomar unos lineamientos de negociación para los próximos candidatos que puedan haber de Estados asociados, para que, cumpliendo esos lineamientos previamente, el proceso de negociación pueda ser más corto. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna congresista Galarreta? Gracias. Tengo una pequeña inquietud. Bueno, dejando primero como punto inicial de mi intervención que, bueno, yo tengo acá ya casi 13 años de parlamentario, 5 asesor, y quiero además, para que lo sepan nuestros colegas de otros países, en el caso particularmente tanto de Cancillería como Comercio Exterior, son dos ministerios que indistintamente, donde uno esté políticamente, es decir, sea de oposición o sea de gobierno, se manejan muy profesionalmente y tienen ellos una... Así que yo voy a preguntar porque los expertos están acá al frente, son los que conocen, y como parlamentario peruano además confío mucho en estos dos ministerios, en el profesionalismo que tienen sus funcionarios, como los que están aquí presentes. ¿Hay alguna posibilidad, claro, cuando uno habla de Ecuador y alguien planteaba estos cambios que puede suceder el gobierno, como ha pasado en México, con todo respeto obviamente, y entiendo que no hay ningún parlamentario de gobierno que nos haya visitado, lo cual dice un poco el interés sobre si camina o no con el tema de nuestro, digamos, Alianza del Pacífico. Pero antes de que entre un nuevo país que nos interesaría, ¿hay alguna posibilidad de tener, digamos, mecanismos que al margen de la coyuntura política que puede suceder, porque el péndulo cambia, en Latinoamérica ha cambiado, de Santos a Duque, con respeto nuevo de mis amigos colombianos, de Lenín Moreno, en general nos damos cuenta que cambia un péndulo, ¿no? Pero que eso no nos lleve a una situación en la que después se desconozca o no se pueda o se retroceda. Es decir, yo me he quedado sorprendido. Ayer conversamos en la cena, por ejemplo, nosotros estamos de alguna manera, póngase con el caso de la OEA, nosotros que firmamos acuerdos, tratados, y yo he tenido aquí al jefe de la OEA diciendo, bueno, presidente, cuando era presidente del Congreso, ustedes hace 25 años atrás firmaron algo que hoy día se ha distorsionado con la Corte Interamericana, porque ahora toma decisiones por cuenta a veces propia por encima de las normas nacionales, entonces, de los estados, ¿no? Y ayer salió una noticia donde Colombia, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil le han mandado una nota al jefe, a la OEA, diciendo, y hasta un poco diciendo las resoluciones de la Corte Interamericana que tienen que tener cierto cuidado con la soberanía nacional, que eso hace tiempo debió ser, pero en fin, digo esto porque así como a veces perdónenme la expresión, nos amarran a los estados, a por más que el péndulo haya cambiado y la visión política de un estado diga, oye, yo discrepo con algunas cosas que nos imponen pagarle a los terroristas de este país, indemnizar como nos ha impuesto la Corte Interamericana alguna vez, y nos dicen que no podemos discrepar porque hay convenios. ¿Cómo podemos, digamos, usar esos mecanismos para que si mañana entra un nuevo país, ¿no es cierto?, y hay este giro de visión política, no se desconozca y no se retrocede y no perjudique finalmente al grupo? Entonces, esa era mi inquietud básicamente, si existen alguno de estos tipos de mecanismos, lo cual nos elimina un poco el riesgo de el cambio o el giro que en algún momento una sociedad tiene todo el derecho en cada nación de hacer y de elegir un nuevo gobernante, ¿no? Entonces, ¿cómo poder amarrar? Y por eso ponía el ejemplo, cómo estamos algunos todavía amarrados con temas en la propia OEA, ¿no? Gracias, Presidenta. Elvira. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Galarreta, por las palabras iniciales del reconocimiento a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Definitivamente, y le voy a contestar básicamente desde el nivel técnico que nosotros manejamos, uno de los beneficios de los acuerdos es la seguridad jurídica que ellos generan. Entonces, por eso es que justo señalaba, es conveniente tener Ecuador en este marco de apertura para consolidar esta apertura. Cualquier cosa que venga un nuevo gobierno y
desconozca proponerlo de alguna forma es un incumplimiento al tratado y hay los canales para tratar los incumplimientos. Las afectaciones que se pudieran haber tenido por cambios de gobierno son respecto a proyectos en negociación que puedan sufrir retrasos o modificaciones en orientaciones, que eso es lo que puede sufrir, pero no es respecto ya a instrumentos suscritos. Puede haber un gobierno que a la hora de la hora puede denunciar un acuerdo, o sea, esa posibilidad existe, pero el acuerdo per se lo que hace es generar una certidumbre al operador. Acordémonos que la Alianza del Pacífico es básicamente un acuerdo económico-comercial, no es un acuerdo político, y en ese sentido se ha querido contextualizar para que sea una isla de alguna forma respecto a la parte política que pueda manejar en los países. Y es en ese sentido que los acuerdos suscritos nos generan la seguridad que el operador necesita. Gracias. Congresista Galarreta. Y muy breve, a raíz de lo que dijo el diputado Sabaja, claro, Taipei, y obviamente sabemos la relación que tenemos, y eso es más para Cancillería en todo caso, pero igual, como insisto que confío mucho en estos dos ministerios, en su profesionalismo. Nosotros tenemos una relación obviamente con China continental, eso es clarísimo, y nosotros, yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, incluso así lo tengo claro. Pero por ejemplo en APEC sí participa Taiwán, y no hay una observación de nuestros hermanos de China continental. Aquí hay alguna digamos, han planteado algún cuestionamiento, algo, porque mucho depende a veces de cuál es la posición de China continental frente a si algunos dejan participar o no en este caso, ¿no? No sé si ha habido tampoco interés de Taiwán, pero lo ponía a raíz de la conversación. Si no hay interés, en todo caso quería poner el ejemplo que en APEC sí participa, por ejemplo, una economía como es Hong Kong o como es el caso de Taipei, ¿no? Solamente mencionarle que no hemos tenido un conocimiento de una formalidad de parte de Taipei de algún tipo de acercamiento, con lo cual no se ha generado ese tipo de discusión.